Muy buenas tardes. Siendo las 12 horas Ciudad de México, vamos a dar inicio a esta plática de nuevos requisitos, nuevas formalidades, que bueno, más allá de nuevos requisitos o formalidades, pues es una forma de fiscalización que viene dando la autoridad día con día. Es importante hacer mención que, bueno, a partir del año 2021 hubo una modificación dentro del artículo 29A, y dentro de esas modificaciones al artículo 29 en el preciso y el específico, dentro de su fracción 5, hace referencia a elementos adicionales y de esa derivación adicional, precisiones en los comprobantes que debemos de presentar a partir del año 2021. Pues recordemos que también bajo este orden de ideas, esta mecánica electrónica es un tema que ya viene con antelación, que ya viene de años. Recuerdo yo precisamente por ahí del año 2010, 2011, donde empezaba este tema de los comprobantes electrónicos, no a precisión como lo conocemos el día de hoy a través de XLM, FDI. En aquel entonces se manejaba todavía a través de esquemas de TXT, en el cual se le reportaba, y bueno, ya empezaba este tema del reporte a la propia autoridad de toda la información que se vinculaba propiamente a la empresa y que se le tenía que hacer traslado a la propia autoridad, que hoy por hoy ya lo hace en forma automática, es decir, en el momento en el cual hacemos una factura, de inmediato ya la propia autoridad queda advertida, aduce precisamente de la información que se le está presentando a la propia autoridad. Pues bueno, Sodesa les da la bienvenida a esta plática que llevaremos el día de hoy, que será aproximadamente de 40 a 45 minutos, aproximadamente a las 12:45 horas Ciudad de México. Iremos dando por cierre a esta presentación. Recordemos que lo que estilamos es que al finalizar la plática, se abrirá una serie de preguntas y respuestas vía chat y por último se hará la apertura a los micrófonos correspondientes. Pues bueno, vamos a comenzar, si ustedes me lo permiten, el día de hoy. Pues tenemos dentro de las modificaciones que se presentan al año 2021, modificaciones importantes al artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. Pero en preciso me gustaría comentar y referir a esa fracción 5, un tema que ya venía vinculado desde años anteriores a otros artículos correspondientes. Y me permito darle lectura cabal a esta redacción. Dice, dentro de los requisitos que deben de contener los comprobantes fiscales debe contener la cantidad. Eso es importante. Todos estos elementos que el de la voz va a hacer en forma enunciativa más no limitativa, no pierden especificidad. No hay una parte que sea más progresiva que otra. Todas deben de ir vinculadas al propio documento. Me han cuestionado más de una ocasión que qué sucede si no se le pone la cantidad, la unidad de medida al propio comprobante. Pues bueno, recordemos que estamos en una etapa de legitimación hacia una deducción, hacia un acreditamiento, de tal suerte que si la propia autoridad advierte, aduce que derivado de su revisión no tenía la cantidad, pues propiamente igual y ese documento no puede tener o no puede perder una eficacia jurídica, pero si ese hilo, esa vinculación, ese hilo conductor que se va de la cantidad hacia el almacén para saber precisamente cuánto fue esa mercancía que debió haber sido erogada, que debió haber tenido una salida por parte de la empresa y no tiene la propia autoridad de poderla vincular, pues precisamente bajo sus facultades. Y recordemos que la propia autoridad trabaja bajo el principio de presunción de legalidad. De acuerdo al artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, todo lo que presume la autoridad se considera legal, y mientras se demuestre lo contrario. Y precisamente nos encontramos el día de hoy a efecto de establecer esa comprobación, esa metodología de poderle indicar a la propia autoridad por qué se equivoca, por qué dentro de sus procedimientos que aplica hay esa parte de error. Pues bueno, establece que el comprobante debe de tener cantidad, unidad de medida, clase, hay punto importante, clase de los bienes o mercancías y la descripción, punto medular del día de hoy, la descripción del servicio del uso goce que amparan estas operaciones. Recordemos que viene revestida básicamente ya la mecánica de la facturación a través de una estructura que maneja propiamente la autoridad. Y esta estructura es a través de un catálogo.
un catálogo informático del cual el propio gobernado, el propio administrado, no puede extraerse de su aplicación y por otra parte no podemos utilizar otra mecánica para poder emitir unos CFDI, sino que tiene que ser precisamente con esas regulaciones que ya emitió la propia autoridad. Y el cambio que viene para el año 2021 y te establece, estos datos se asentarán en los comprobantes fiscales digitales por Internet usando los catálogos incluidos en las especificaciones tecnológicas. Es decir, sí y solo sí, esta metodología de los comprobantes fiscales y en específico la descripción, la designación del uso o goce o del servicio prestado o de la mercancía adquirida y enajenada debe de ser lo más preciso posible, porque entonces ya estamos en el ámbito de un documento que nos va a servir para dos elementos básicos, para una deducción y para un acreditamiento. De tal suerte que si no desglosamos en su peculiaridad o si no llegamos a la parte vertebral de esa descripción del bien o servicio, luego entonces la propia autoridad va a quedar y va a dejar en un estado de vulnerabilidad al propio contribuyente, al propio gobernado, al establecer que ese comprobante, ese documento que al fin del día es la conexión entre la operación que hace el propio contribuyente junto con sus clientes, proveedores, según sea el caso, y lo que se le externa a la propia autoridad bajo la determinación del tributo, y recordemos que entonces estamos en un estado donde el impuesto lo autodetermina el propio gobernado, de tal suerte que la autoridad pone o deposita un grado de confianza en las operaciones que está haciendo el propio contribuyente. Recordemos año 2014, en específico año medular, un parteaguas en el tema de fiscal, puesto que en el año 2014 nace el artículo 69B. Artículo 69 que se tildó en aquel entonces de inconstitucional. Pues bueno, nuestros tribunales constitucionales a través del tiempo le han dado validez, le han dado una certeza a esa aplicabilidad del artículo 69, de tal suerte que hoy por hoy, no obstante que tiene vicios dentro de su aplicación, vicios en el procedimiento a través de los cuales la propia autoridad determina a un EFO o a un EDO, entiéndase esto por aquellas personas que deducen y o emiten comprobantes sin tener una materialidad propiamente dicho, sin contar con activos, sin contar con personal, y de tal suerte que entonces lo que concluye, lo que arguye la propia autoridad es que precisamente ese contribuyente no se dedica a realizar operaciones tal cual, sino que simple y sencillamente hace una estructura a efectos de enajenar facturas para que un tercero las pueda hacer deducibles y acreditables. Y esto es lo que no le gusta a la autoridad, de tal suerte que este tema de los comprobantes fiscales es un tema que tiene ya una regulación aproximadamente de 12 a 14 años con un grado de efectividad. Pero a partir del año 2014 en adelante ya tiene una certeza en cuanto a la aplicabilidad, puesto que entonces le apostó a su sistema y de tal suerte que hizo se revistió, se robusteció su sistema y hoy por hoy es una de las claves, es una de las mecánicas, es uno de los detonantes para efectos de poder hacer una regulación, poder tener estándares de fiscalización. Recordemos que a partir del año 2021 se modifica el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación y esa facultad de gestión que tiene la propia autoridad, facultad de gestión que incluso la aclaro en este momento y para el de la voz, muchas de esas facultades de gestión y no de fiscalización, es decir, le establecen a la propia autoridad elementos, herramientas para efectos de que puedan hacer una fiscalización hacia el gobernado, hacia el administrado, hacia el contribuyente. Pero pues básicamente ese tipo de fiscalización, ese tipo de gestión que se le otorga a la propia autoridad, incluso puede ir más allá de los derechos humanos que tiene el propio gobernado para efectos de la autodeterminación del propio tributo. Y uno de ellos es que precisamente a través de los comprobantes fiscales la propia autoridad, y a partir de esto, insisto, como modificación al año 2021, pero ya venía en un tema práctico a partir del año 2019-2020,
a más de uno nos citaron por parte de la propia autoridad, por parte de la propia administración, a efectos de que le especificáramos precisamente qué pasaba dentro de nuestros comprobantes. Y nos dábamos cuenta que traíamos un tema de comprobantes, puesto que ya los sellos habían sido restringidos, ya habían sido en cierto momento incluso cancelados. Hoy por hoy, pues hay una suspensión temporal a los mismos, donde bajo este principio de buena fe, pues se le establece al propio gobernado, al propio contribuyente, bajo el tema de principio de inocencia, que pues le demuestre la propia autoridad que precisamente esa cancelación de los sellos que hizo la propia autoridad por tener esas operaciones atípicas que no se le aclaró en su debido momento a la propia autoridad, de tal suerte que se le pueda aclarar y te rehabilitan tus propios sellos. Bueno, esto lo traigo a colación como un antecedente de lo que está sucediendo y dentro de lo que le va a poner énfasis la propia autoridad a partir del año 2021 en su mecanismo de fiscalización. Y derivado de ello, pues al momento de que lleguen a los comprobantes, pues no podemos llegar con un término genérico dentro de la explicación, dentro del talle, dentro de la descripción del propio comprobante, como ponerle servicios administrativos, servicios en general. Es decir, dentro del propio catálogo que establece la propia autoridad, pues tenemos que dividirlo y tenemos que seccionarlo por división, por grupo, por clase. Es decir, es como se va abriendo el árbol para la clasificación de los productos, para en específico llegar a ese tema que es el producto específico y que es el que va a estar establecido en el propio comprobante fiscal. Recordemos que tenemos una modificación a este anexo aplicable, a este anexo 20 y en específico al catálogo aplicable hacia el 2021. ¿Y en qué consiste básicamente esa modificación? Digo, lo vamos a estar viendo una y otra ocasión de que se modificó el catálogo. El catálogo sigue su misma secuencia, sigue sus mismos elementos. Lo que sí tenemos que tener es un detalle a precisión, y esto lo voy a tocar en un segundo bloque de esta plática, a precisión del concepto que le estamos estableciendo en el propio comprobante, porque derivado de ello va a ser el origen, va a ser la génesis a efectos de que la propia autoridad pueda ejercitar sus facultades de fiscalización. Y más allá de ello, de sus facultades de fiscalización, va a ser la herramienta. Y ojo, nosotros vamos a ser los proveedores de la propia autoridad a efectos de que nos realicen ese acto de fiscalización. Pues bueno, ¿qué se presenta para efectos de un cambio a partir de este anexo para efectos del año 2021? Si me pueden, por favor, apoyar con sus micrófonos para poderlos en el modo silencio, se los agradeceré. Pues bueno, continuamos. Pues básicamente aquí dentro de esa modificación a partir del año 2021 a ese anexo 20, pues vienen conceptos genéricos, de tal suerte que hoy por hoy y a partir del año 2021, pues vienen puntos relacionados con, y como se establece aquí en la presentación, se establece una nueva clave que es la 5120 y la 8512 y van relacionados con vacunas contra el COVID y servicios de laboratorios para el COVID. Esos son los nuevos elementos, de tal suerte que incluso aquí nos deja la vertiente que todo lo que se invierta en la atención para efectos del COVID, pues va a ser deducible 100% para efectos fiscales. Todos esos programas, todas esas metodologías que se implementen a partir del año 2021 para combatir este virus, pues bueno, es un elemento que es deducible y por eso se ve la vertiente, se ve la necesidad precisamente de modificar. Pues espero que bien. Que todo ya estaba previsto a que fuera un... Si me pueden ir apoyando con sus micrófonos, se los voy a ir agradeciendo. Si no, me tendré que ver en la necesidad de hacer la suspensión, de sustraerme en ciertos minutos para aplicar el propio silencio que establece aquí el ordenador. Pues bueno, regresamos a la plática.
Y derivado de lo que estábamos, o de los puntos que estamos aquí analizando, tenemos este requisito que incluso sí tiene como modificación a partir del año 2021. ¿Por qué hacemos precisión al mismo? Porque derivado de ello, entonces, y al momento de que se ve una modificación en el propio ordenamiento jurídico correspondiente, pues se establece por dónde va a ir el canal, por dónde va a ir esa directriz de revisión por parte de la autoridad hacia el propio gobernado. Pues bueno, más allá de ello, a mí me gustaría vincular esta fracción 5 del artículo 29A del Código Fiscal de la Federación con una tesis jurisprudencial, porque al fin del día este tema del artículo 29, fracción 5, ha sido ya trastocado a través de diferentes posiciones, y esto viene incluso de modificaciones al Código Fiscal de la Federación a partir del año 2008. Modificación que se presentó posteriormente a partir del año 2002, y modificación que se presenta recientemente. Y como rubro, esta jurisprudencia trae lo siguiente: comprobantes fiscales conforme al artículo 29A, fracción 5 del Código Fiscal de la Federación, vigentes en el año 2008-2012, deben contener la descripción. Ahí está el punto, ahí está la génesis de lo que estamos checando el día de hoy. La descripción del servicio, lo que no implica que sus pormenores puedan constar en un documento distinto para determinar que integra el servicio o el uso o goce que los ampara. Es decir, si al fin del día el propio comprobante viene en un término genérico de servicios corporativos y ya dentro del propio catálogo no tuvimos una especificidad adicional a lo que corresponde, pues bueno, tendremos, y esta es la parte donde tenemos que estar, acreditar, tenemos que adjuntar, tenemos que aparejar a nuestra documentación comprobatoria. Recordemos que puntos importantes para poder hacer una aclaración a la propia autoridad, e incluso si ya tenemos que ir a una defensa ante los tribunales, la prueba reina es la prueba documental. Es decir, en dado caso, la propia autoridad y por su propia naturaleza excluye dos pruebas importantes que sí se manejan en materia familiar, en materia civil, en materia mercantil, pero no da cabida a una materia administrativa, que es básicamente la testimonial. Es decir, no acepta la propia autoridad un efecto de que yo vaya con la propia autoridad y le establezca bajo el principio de presunto inocente que sí efectivamente lo que yo estoy diciendo es correcto. Esa prueba no impera, lo que sí podría imperar en otras ramas del derecho, como les acabo de referir. Y también la prueba por absolución de posiciones, donde a través de una serie de cuestionamientos se le puede hacer ya sea al contribuyente o a la propia autoridad, para efectos de que se llegue a una verdad jurídica histórica. Pues bueno, tampoco se permite, por lo cual dentro de las otras pruebas que tenemos, digo, la que impera en este momento es la documental. Y aquí me está diciendo esta tesis jurisprudencial que, bueno, en preciso, y aquí ya tiene su análisis, y dentro de su análisis me permito establecer la última parte, la cual, lo que en subrayado es por parte de la voz. Y dice que sus pormenores se contengan en un documento distinto que tiene por finalidad determinar lo que integra la prestación del servicio. Es decir, ese comprobante no basta, no solo corresponde a que tengamos el documento fiscal, no solo corresponde a que vayamos a tener el cheque o la transferencia, y no basta hoy por hoy que incluso vaya todo esto revestido y aparejado por un contrato de naturaleza civil, mercantil, laboral, administrativo o lo que corresponda a la naturaleza del propio contrato, sino debemos de tener pruebas adicionales vinculatorias que permitan establecer esa verdad jurídica a través de los documentos y no solamente mostrar un CFDI de tal suerte que queremos hacer la deducción o queremos aplicar una deducibilidad teniendo una transferencia, un CFDI, y no tener documentación adicional que pueda acreditar ante la propia autoridad para poder establecer esa verdad, esa naturaleza de que la operación que se desarrolló fue cierta y real. Recordemos, y desafortunadamente nuestros tribunales, digo como un órgano jerárquico, pues fallaron
desatinadamente para una posición de la voz cuando establecen otra tesis jurisprudencial donde se indica que todos los documentos revestidos y que van a ir aparejados a la propia autoridad deben de ir aparejados con un concepto que se llama fecha cierta. ¿Qué quiere decir fecha cierta? Que se le demuestre a la propia autoridad que precisamente cuando se dio esa operación, hace un año, hace 2 años, hace 3 años, esa información ya existía. Y normalmente para efectos jurídicos la fecha cierta se da a través de un documento que pase ante un fedatario público, ya sea un notario o un corredor, el cual testifica precisamente que en ese momento y ante sus ojos como un fedatario público, él advierte y precisamente acredita que esa operación se está dando en ese año 2019, en ese año 2018, en ese año 2020, y eso es lo que se queda como un tema de fecha cierta. Pues bueno, eso es lo que se pretende que tengamos hoy por hoy para efectos fiscales. Importante y empezar a hacer un análisis de trabajo al interior de nuestra propia empresa, al interior de nuestra propia organización. Es importante empezar a hacer un compliance para, se me antoja referir ese concepto de carácter mercantil, donde entonces a través de un tercero o ustedes mismos empiecen a verificar toda la información corporativa que tiene la propia empresa y derivado de ello tal vez o a vincularlo con otros 2 tipos de compliance que puede ser uno de carácter fiscal y otro de carácter laboral. De tal suerte que ahí vas a vincular todos los documentos y a efectos de establecer procedimientos para llegar a una verdad jurídica y no baste solamente un dicho, un documento, un papel que creemos elaborar en ese momento y derivado de esa elaboración, al fin del día, cuando llegue la propia autoridad a ejercitar sus facultades de comprobación, pues nos quieran desacreditar nuestra documentación, nos quieran al fin del día no tomar como deducible y acreditable nuestras propias contribuciones, puesto que al fin del día no se le está demostrando con esa fecha cierta, con esos documentos vinculatorios que podamos llegar a esa verdad histórica jurídica. Pues bueno, así establece esta tesis jurisprudencial que sí precisamente es el tema de esa designación de concepto, que es el tema, la génesis del día de hoy, lo importante, la sustancia que estamos viendo, para lo cual nos estamos reuniendo en este momento y de los cuales agradezco su confianza por estar con nosotros este día. Pues bueno, sí se advierte este comentario y derivado de ello incluso hacemos, y aquí les dejo la fuente precisamente donde podemos encontrar esta tesis jurisprudencial. Y bueno, de lo que se extrae como comentario hacia esa tesis, ponemos 3 láminas, ponemos 3 comentarios. Primero de ellos, el punto importante, que ese documento, ese comprobante fiscal, ese documento digital, pues es un documento suficiente para establecer una erogación y un acreditamiento, por lo cual, siendo una modificación a partir del año 2021, si no cumplimos con esa especificación como tal y derivado de esa interpretación que están haciendo nuestros tribunales constitucionales a ese apartado correspondiente, podríamos llegar a que por la falta del propio requisito de entrada a la propia autoridad ya no tendría otra cuestión que hacer, otra facultad, otro elemento a revisar, puesto que como se incumplió en ser precisos en la designación, en ser precisos en la designación de la cantidad, en ser precisos en cuanto a la unidad de medida, luego entonces ya con estas modificaciones, porque te dice, y deben de ser conforme al catálogo que publique la propia autoridad, de tal suerte que no le pusimos la debida atención al momento de elaborar ese comprobante y la debida atención al momento de que te están entregando el documento para efectos de su pago, pues tenemos ahí un posible problema de deducción y de acreditamiento correspondiente. Esa es la primera conclusión que rescatamos a esa tesis jurisprudencial que va vinculado a ese artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. Una segunda conclusión que se deriva precisamente de esa interpretación es que de ese documento, de ese CFDI en el cual se establece básicamente lo que ampara la operación, pues te dice que la autoridad
lo debe de tomar como un elemento probatorio y demostrativo. Entonces va a ser nuestro primer punto de salida, nuestra primer comprobación a efectos de que sí, efectivamente, ese servicio se prestó y ese servicio se recibió, pero en forma aislada no va a tener una eficacia jurídica para efectos de un acreditamiento y una deducción. Esto incluso vinculado propiamente a lo que viene en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación a efectos de buscar una materialidad, una existencia de la propia operación, y a partir del año 2019 incluso vamos a hacer una correlación hacia la parte del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, donde busca ese artículo 5A que por esas erogaciones, por ese comprobante, por esas deducciones, por ese acreditamiento que estamos realizando, se vaya a detonar un ingreso a futuro. Lo más importante, que se pueda vincular, que haya un hilo conductor entre la erogación que se realizó y ese ingreso que se tuvo, puesto que si no lo podemos demostrar, y aclaro en este momento, la aplicabilidad de ese artículo 5A para efectos fiscales, para efectos administrativos, no es nada sencillo. Pero también recordemos que, insisto, la propia autoridad, conforme al artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, se reviste bajo ese principio de presunción de legalidad. Y basta, incluso modificación también importante para el año 2021. La propia autoridad lo que hacía hasta el año 2020 en una revisión era advertir si había un documento comprobatorio, pero no podía en cierto momento juzgar la certeza, la veracidad, el elemento eficaz de ese documento comprobatorio, porque no era un órgano jurisdiccional que tuviera esa facultad. Pues recordemos que a partir del año 2021, modificaciones al artículo 44 del Código Fiscal de la Federación, se le da esa facultad hoy por hoy al propio revisor, al propio, a esa persona facultada por la propia autoridad, a efecto, ojo, punto importante, de que pueda valorar, espérame tantito, si quien tiene que valorar es un órgano independiente, si realmente mi operación, al fin del día, esa documentación tiene esa eficacia jurídica correspondiente y se puede detonar una deducción y un acreditamiento. Pues bueno, a partir del año 2021, dentro de las propias facultades y bajo un principio de legalidad, bueno, es un principio legal porque ya está arreglado a partir del año 2021. Ya tenemos que entrar a su análisis de si es un principio constitucional, es decir, si no está violentando tus derechos humanos al momento en el cual la propia autoridad, y ojo, ya le estás exhibiendo la factura, ya le estás exhibiendo el contrato, ya le estás exhibiendo la orden de entrada, las notas de salida, las cotizaciones, los presupuestos, toda la parte que corresponde, y solo basta para efectos de que diga la autoridad que no es documentación suficiente y bajo su facultad de valoración lo valora como un documento que no acredita esa operación ante la propia autoridad. Fíjate nada más ya en el tema en el cual estamos. Por lo cual tenemos que tener esos compliance bien detonados. Y cuando me refiero a compliance, pues bueno, es ese control interno que hoy por hoy pues está muy de moda, está muy detonado ese concepto de compliance. Bueno, es ese punto donde a cada una de las empresas se le debe de establecer toda esa estructura a efectos de que pueda tener esos canales de revisión en forma interna y que en cierto momento ante terceros, y llámese autoridad, llámese revisores internos, llámese revisores externos, o cualquier otra nomenclatura que le puedas dar a ese tercero, pues al momento de que llegue o que quiera hacer la revisión, tú ya tengas esos filtros internos correspondientes. Y lo más importante, no nos vayan a querer sorprender, porque la sorpresa dirías, bueno, que si viene en el año 2021, pues lo tratamos de solucionar, pero bajo las facultades y bajo esas revisiones profundas que ahora, hoy por hoy, se administra la propia autoridad para un efecto de recaudación, y se va 5 años atrás. Recuerda que nos están llegando esos buzones, esos correos electrónicos con ese carácter, con esa parte de gestión administrativa que se le otorga a la propia autoridad, y te hacen la invitación de revisión profunda y te ponen del año 2016
al año 2021 a efectos de que le aclares que, pues bueno, hoy por hoy lo que te está identificando la propia autoridad es que los comprobantes que emitiste no corresponden contra lo que declaraste. Volvemos al mismo tema del comprobante fiscal. ¿Qué te está acreditando hoy por hoy la propia autoridad? Pues que esos comprobantes, y eso es lo que se está gestando a partir, incluso me podría establecer de esta semana en adelante, donde te establece la propia autoridad que esos comprobantes que tienes de mercancía que importaste y que posteriormente exportaste, no viene vinculado el pedimento de importación. Y ahí estamos ya también en un tema grave, ya amén de la parte fiscal, en un tema de materia aduanera. Hoy por hoy están llegando revisiones, están llegando citaciones, en el cual la propia autoridad establece, a ver, ¿qué me presentaste en tu declaración anual? Declaración anual que, por cierto, estamos a punto de concluir, estamos a días de concluir, y le debemos de poner una especial atención en cada uno de los rubros, porque de acuerdo a lo que se declare o lo que se manifieste en esa declaración, es lo que va a tomar la propia autoridad como fuente. ¿Qué sucede si en dado caso estamos haciendo la declaración anual, tenemos mercancías de importación y ya por la premura todo lo ponemos en el costo de ventas? No hacemos la segregación a cuánto corresponde a mercancía de naturaleza nacional, a cuánto corresponde a mercancía de naturaleza internacional. Pues hoy por hoy las pruebas que está haciendo la propia autoridad es revisa la declaración anual, lo revisa si es que en dado caso el propio contribuyente tuvo un dictamen fiscal por parte de un auditor independiente, y lo revisa contra su base de datos. Y en el momento detona, y en ese momento te están llamando a efectos de hacerte una revisión precisamente vinculado a la parte de comercio exterior. Y esto no es nada de extrañarse, puesto que salió el día martes una publicación en El Economista donde hubo una caída en la recaudación de comercio exterior aproximadamente de 12 puntos. Por lo cual, la fiscalización, el tema de los comprobantes, que es la parte inicial, que es la fuente, donde se detona es el origen, donde se detonan esas facultades de comprobación, pues bueno, nosotros mismos lo estamos alimentando y le estamos dando esas herramientas a la propia autoridad a efectos de que nos vengan a revisar. Por lo cual es importante que pongamos total atención, especial atención en la emisión de los propios comprobantes fiscales, puesto que lo que se concluye de esa interpretación de los tribunales es, ok, no obstante de un acreditamiento, va a ser ese comprobante un detonante para efectos de un documento comprobatorio que va a venir, y aquí lo establezco en la siguiente conclusión, donde va a venir vinculado con otros documentos que una vez que se vinculen, que se reúnan, van a ser una verdad jurídica propia, y derivado de ello vamos a tomar una decisión de acreditamiento, vamos a tomar una decisión de deducibilidad y vamos a tomar una decisión de existencia de la operación. Junto con ello tuvimos otro cambio importante, a efectos de los famosos pagos anticipados, anticipos de cliente y pagos diferidos. Es un tema donde también la autoridad va a entrar a estudio este año 2021, y por lo cual debemos de ir advirtiendo la posición en la cual estamos manejando nuestras operaciones. Esto se modifica el artículo 29A en su fracción quinta, inciso B, y donde te establece que debe de haber una vinculación de comprobantes fiscales. Pero para ello incluso te dice, y de acuerdo a lo que se emiten las reglas de la resolución miscelánea, y la resolución miscelánea te lleva a los manuales de la expedición de los CFDI. Y pues básicamente, y lo primero que tenemos que conocer es cuándo nos encontramos ante un anticipo. Porque la mayoría de las ocasiones, la mayoría de las veces establecemos, estamos recibiendo un anticipo del 20% del total de la operación, y por lo cual emitimos un comprobante y le ponemos precisamente ese concepto como 20% de anticipo. Y al fin del día, el tema es que la propia autoridad, y eso ya quedó incluso dentro de esta modificación que estamos viendo a este artículo 29A, fracción 5, inciso B, que para que haya un anticipo no debe de existir precio o contraprestación pactada.
De tal suerte que si existe precio o contraprestación pactada, ya no es un anticipo, sino va a ser un pago diferido, es decir, me vas a entregar una mercancía de la cual yo la voy a recibir en este momento, sin embargo, la voy a pagar en parcialidades, la voy a pagar en momentos. Para efectos de que entonces, y robusteciendo este concepto, para efectos de hablar de un anticipo y solamente acumular, y hablo de acumular porque precisamente recordemos que dentro de las modificaciones al artículo 33 del Código Fiscal de la Federación se advierte también ya un pronunciamiento por parte de la propia autoridad donde te establece un nuevo mecanismo de prellenado de pagos provisionales. Es decir, nos van a estar llegando, mejor dicho, unas cédulas de pagos provisionales como un preformato a efectos de que lo validemos, pero ya viene precargado los ingresos, ya viene precargado el coeficiente de utilidad. De tal suerte que lo que estemos manifestando en los FDI es lo que va a venir para efectos de nuestro pago provisional. Y si estamos en la tesitura y no tenemos advertido que fue un anticipo o que fue un pago a cuenta de, pues bueno, desde los pagos provisionales vamos a tener imprecisiones que se van a ir alargando a efectos de llegar a la declaración anual. Los que estamos inmersos hoy por hoy en el tema de estar elaborando las declaraciones anuales, que por cierto, los invito, el día de mañana tenemos nuestro último curso, Declaración Anual 2020 Personas Morales, donde veremos básicamente un caso práctico con aproximadamente 30 filminos que vienen vinculadas, donde establecemos un análisis de todo el formato de la propia declaración anual y en segunda posición vamos a hacer un análisis precisamente de todo lo que corresponde al formato que ya viene precargado por la propia autoridad y haremos mención a todas esas imprecisiones que se están aplicando el día de hoy, incluso temas curiosos, temas de amortización de pérdidas. Si tú quieres aplicar pérdidas en tu declaración anual de 2020, no te lo está permitiendo el propio formato. Pues bueno, eso, entre otras cosas, lo veremos el día de mañana, si nos pueden acompañar, de 9:30 a 1:30, declaración anual personas morales. Pues bueno, continuamos con nuestro tema. Entonces, para efectos de diferenciar si nos encontramos ante un anticipo o un pago a cuenta de, y eso también va a detonar en la presentación de los comprobantes fiscales, es para que se pueda dar esta estructura, vamos a pensar que estamos en el desarrollo de una máquina que no está en el mercado y del cual requiero ciertas especificidades en tecnología y me van a tener que elaborar esa máquina de cierta forma para efectos de que la pueda hacer detonable en mis operaciones. Y bueno, cuando llego con el ingeniero, le establezco cuál es el precio a efectos de poder elaborar esta máquina. Y derivado de ello, me va a establecer, bueno, para entrar al estudio necesito un anticipo. ¿Un anticipo de cuánto? Si te está estableciendo que del 20%, entonces ya sabes cuánto va a ser el total de la operación y en ese momento tu comprobante tiene que ser por el total de la operación y posteriormente vas a venir con pago en parcialidades, que es muy diferente a que, no obstante que ya sabemos el total de la operación, te dicen, sí, voy a requerir un 20% de anticipo y realmente hacemos el comprobante por el 20% del anticipo y conforme se van dando los otros pagos, vamos haciendo los comprobantes fiscales. Ahí ya tenemos un problema grave en omisión de ingresos. Pues bueno, regreso al caso práctico donde el ingeniero me establece, bueno, para entrar al estudio y análisis de tu solicitud, necesito que me entregues un anticipo de 15,000, de 20,000, de 50,000 pesos. Claro, una vez que hayamos hecho la estructura correspondiente, a la operación le voy a restar ese anticipo. Ahí está detonado. No conocemos el precio o la contraprestación pactada y ahí se da un verdadero anticipo. De tal suerte, e insisto, y en caso contrario, que sí me digan cuánto va a ser el total de la operación, pero para que se detone ese total de la operación, me pidan un 20% de anticipo, pues bueno, en ese momento ya tendré que acumular el total del ingreso. Y si no lo estoy haciendo así, ya vengo omiso en pagos provisionales, ya vengo omiso en la propia declaración anual.
Bueno, vamos a ver aquí un caso práctico para ir haciendo nuestro cierre del día de hoy. Vamos a ver un caso práctico. Pues esta es una empresa donde al fin del día es una operación que se hace aquí el 18 de julio. Para el 18 de julio no se conoce cuánto es el total de la operación y se le pide un anticipo de 10,000 pesos para empezar con los planos o proyectos. Es hasta el 30 de julio cuando ya se conoce, pero si estamos de acuerdo en una línea de tiempo, el día 18 no sabíamos que teníamos que erogar esa cantidad y lo que se eroga en ese momento son 10,000 pesos. Bueno, lo que tenemos que hacer de primera instancia es un comprobante. Es importante con el punto que va a ir de salida. Es un comprobante de ingresos. Es un comprobante de ingresos por el propio anticipo. Insisto, no me están cobrando el 20%, puesto que si me estuviesen cobrando el 20%, este sería un comprobante de ingresos como lo estamos viendo en este momento, pero ya tendría que acumular la totalidad de la operación. En este caso, como no lo sabemos, vamos a hacer una salida con la clave 84111. Esa es la clave que tenemos que utilizar en el tema de los anticipos. Una vez que porque incluso dentro del propio comprobante le ponemos anticipo del 20%, ya le estás poniendo, y es ahí donde hacemos la concatenación al punto anterior de la modificación. Ahí estamos haciendo la vinculación. En el momento en el cual le ponemos la clave del producto y ya lo estamos especificando, entonces ya sabemos que tenemos cierto bien y en estricta teoría y dependiendo incluso de esos documentos adicionales que van a ir aparejados a nuestro expediente para poderlo comprobar en cierto momento a un tercero, puede ya venir comprobado que no era un anticipo, sino que ya era un pago a cuenta de el total de la operación. Por lo cual, en este momento, si me lo permiten, vamos a utilizar dos temas. Anticipo como el que estamos viendo en este momento y pago a cuenta de cuando ya hacemos el total de la operación. Le damos la salida con la 84111 y le ponemos y te lleva propiamente a anticipo del bien o servicio. Y lo vamos a hacer por 10,000 pesos. Recordemos que esos 10,000 pesos también son objeto del impuesto al valor agregado y ya llevamos la causación correspondiente. En este momento estamos detonando el primer CFDI y derivado del CFDI incluso ya tenemos un número correspondiente que se generó al momento de timbrar el propio comprobante. Y normalmente el método de pago siempre va a ir bajo el concepto de puede. Y como es un anticipo que estamos haciendo, ya sabemos si se pagó con transferencia, con cheque o como haya sido. Estos tres elementos ya los conocemos. Pues bueno, ok. ¿Qué sucede? Que precisamente el día 30 de julio se detona ya la operación y se dice que el desarrollo de esa maquinaria va a ser por un valor de 464,000 pesos. Pues bueno, es el día 30 de julio que ya se dio ese acuerdo de partes donde se hace la segunda factura. Y esto es dentro de las modificaciones que vienen dentro del artículo 29, fracción 5, en su párrafo o en su inciso B, donde tenemos que ir vinculando los números de folio. De tal suerte que ahora tenemos que hacer una factura de ingresos por 454,000 pesos, que es el total de la operación. De tal suerte que al momento que hacemos la factura correspondiente, pues bueno, va a ser también una factura de ingresos. Ojo, ya traemos dos facturas, una del anticipo y esta otra factura. Y dentro de esta factura de ingresos, ahora sí ya vamos a hacer una detonación a detalle de la clave o actividad en precisión. Y lo tenemos que llevar a los 4 dígitos, es decir, por división, por grupo, por clase y ya la especificación propiamente del propio producto especificado. Bueno, una vez que lo tenemos, ya se le hace la descripción, que es una máquina de bordado y en este caso son los 400,000 más el impuesto al valor agregado correspondiente y ya tenemos una segunda factura. Segunda factura, y aquí viene el punto importante de la relación, y eso es donde lo va a empezar a checar la propia autoridad y nos puede llevar incluso, insisto, a una no deducibilidad, a un no acreditamiento. Incluso estos temas donde también están entrando la propia autoridad
a un método de no acreditamiento es por los famosos complementos de pago. Por los tiempos no tendremos el análisis el día de hoy por complemento de pago, ese nos lo llevaremos en 8 o 15 días, bueno, necesito ver el programa de trabajo y vamos a hacer un análisis única y exclusivamente de 45 minutos al tema de complemento de pago. Pues bueno, hoy por hoy seguimos con nuestro caso práctico y aquí en el punto del folio fiscal tenemos que hacer relación, es decir, este comprobante me detonó otro folio fiscal diferente, aquí lo tenemos. Pero ahora tenemos que vincular el del anticipo. Ya ahí va relacionado. Y ya tengo dos CFDI de ingresos, uno de 10,000 y otro de 464,000 por el total de la operación. Pues bueno, cuando estamos ante la naturaleza de un verdadero anticipo, nos vamos a ver en la necesidad de detonar otro tercer comprobante. Otro tercer comprobante que va a ser ahora de egresos. Y este de egresos le vamos a dar salida con la 84-111, que precisamente viene a ser nuevamente esta aplicación del anticipo. De eso que ya le habíamos dado y se le había reconocido como un CFDI de ingresos, pues bueno, a partir de este tercer CFDI se va a convertir en un CFDI de egresos donde vamos a neutralizar básicamente los 10,000 pesos. Y punto importante, también va a ir el folio que va a ir vinculado con el comprobante de los 464,000 pesos. Es decir, va a ir la cadena por tiempos y es punto importante porque si no lo hacemos de esta manera, entonces para la propia autoridad tendríamos dos comprobantes de ingresos y en el momento de hacer la declaración anual y en el momento de hacer el pago provisional, la propia autoridad al advertir que es un comprobante de ingresos, no lo va a querer cuantificar como un ingreso nominal para efectos de la determinación del pago provisional y estaríamos haciendo un doble tributo correspondiente a ese pago provisional. Pues bueno, estos son los dos cambios que se presentan en forma importante para el año 2021. El de la voz lo quiso externar, lo quiso compartir con ustedes, puesto que estamos ya en este proceso por parte de SODESA de las declaraciones anuales y nos estamos dando cuenta de todo esto de nuestros clientes. Estamos incluso por parte de SODESA iniciando unos compliance de revisiones, estamos ya con los temas de los dictámenes fiscales y al momento de que aplicamos nuestros programas de trabajo, estamos advirtiendo que todos estos comprobantes no vienen vinculados, que unos en lugar de ser anticipos son pagos de una operación completa y esa operación completa y bajo la misma mecánica los debes de ir vinculando, es decir, vamos a poner un tercer caso, estamos en el caso de la maquinaria y se dieron 10,000 pesos, pero ya sabíamos cuánto costaba la maquinaria. Pues bueno, establece la propia autoridad que en el momento en el cual estemos haciendo referencia al comprobante fiscal por la totalidad de la operación, los comprobantes siguientes van a traer vinculado el comprobante y así vamos a venir en cadena como se acabó de advertir en esta presentación, de tal suerte que la propia autoridad pueda verificar. Insisto, lo que se ha presentado dentro de SODESA es que nos ha llegado la consultoría porque la autoridad les ha hecho, y más que no deducible, no acreditable. Y no me voy tanto a una revisión, sino nos vamos tanto por el tema de las devoluciones de impuestos. No encuentra la propia autoridad esos elementos y entonces en el momento de hacer la devolución, en lugar de devolverte un 100%, te están sacrificando un 20, un 30%, de tal suerte que tus devoluciones llegan a un 70%. Son devoluciones que vienen del año 2020, 2019. Genérate el comprobante, genérate esos documentos vinculatorios, pues ya no va a haber forma de poderlo hacer, de tal suerte que te vas a tener que quedar con ese 30% como parte que no te van a devolver, y hay que tener mucho cuidado, porque dicen, bueno, entonces no me lo devuelven, lo voy a acreditar. Hay que tener cuidado al momento de que la propia autoridad tomó la decisión de no devolvértelo, quiere decir que no cumplió con los requisitos fiscales y podríamos entonces en un futuro tener un tema de no acreditamiento y por ahí una fijación de un crédito fiscal. Pues bueno, siendo las 12:50 horas Ciudad de México, damos por cerrada esta plática, nuevos requisitos a los comprobantes fiscales. Y antes de despedirme de primera instancia, quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes
que me haya regalado, que me haya otorgado su confianza por esta hora y espero que el objetivo se haya cumplido. El de la voz en este momento entra al tema de preguntas y respuestas. Como siempre tomaremos 2, 3 respuestas al azar, les daremos salida y finalizaremos la plática del día de hoy. Nos dice GH, la de egresos de... a ver, nada más un segundo. Vamos a hacer esto. Hasta ahorita vamos a detener el chat para que no se empiece a mover, por favor. Me dice Feo, hola Martín, un saludo. Como siempre, estos temas del SAT muy escalabrosos me llevan, definitivamente. Pero el tema Feo, mi estimado Feo, el tema es, pues al fin del día el punto es que hay que advertir, hay que estar preparados. Las presiones son diferentes. Ahorita lo podemos hacer, insisto, nos están contratando para hacer con playas donde estamos detectando infinidad de cosas y se están corrigiendo. El tema es que cuando ya tienes a la autoridad encima, la presión cambia y hacemos una serie de barbaridades y los créditos fiscales que está determinando la autoridad, la verdad, son impagables. Dice RH, la de egresos de amortiza con el anticipo, el uso del CFDI debería... Hijos. Debería ser P01 al igual que el del CFDI del anticipo, ¿no? Bueno, pues básicamente recordemos aquí, GH, que el punto del anticipo como tal, como lo estamos viendo, ojo, le vas a dar salida, y nada más me muevo aquí tantito, con la 8401056 y vimos ya en la forma del método de pago, pues le dimos con la salida, pues básicamente como haya sido, si fue con cheque, con transferencia, digo, ahí el tema en el método de pago es como se haya realizado. Y fíjate cómo le vamos a dar salida, GH. En el pago, ya en el de egreso, le vas a dar con la 30, porque es la aplicación del anticipo y es donde te neutraliza los comprobantes correspondientes. Y bueno, aquí cabe destacar, GH, que básicamente el punto es que estamos ante la tesitura de un verdadero anticipo como tal, insisto. Si ya el primer documento trae 30% a cuenta de, ojo, ahí ya no hay anticipo, cambió la mecánica completamente y derivado de ese cambio, pues ya la traemos una factura completa y traemos pagos diferidos. Hay que tener cuidado con esa parte. Sigo 3 puntos adelante. Creo que me fui, Juan, muy buena plática, muchísimas gracias. Alicia, gracias. Feo, hola Martín, bueno, esta parte, GH, Jorge Colorado, buenas tardes. ¿Qué hay de cierto que puedo acudir a la Secretaría de Economía a presentar un contrato y con ello demuestro fecha cierta? Jorge, más allá de ello, digo, es correcto porque ahí le estás dando la argumentación ante un tercero, que es incluso una prueba pública, puesto que está haciendo a través de un organismo. Pero yo te invito, mi estimado Jorge, a que leas esa resolución que salió por parte de la PRODECON para que podamos tener una vinculación correcta. Es decir, y lo más importante, mi estimado Jorge, que ese concepto de fecha cierta fue a través de un criterio que, bueno, una tesis jurisprudencial que emitieron los tribunales, no está plasmado en ley como tal, por lo cual va a haber una serie de interpretaciones, una serie de corrientes, y lo más importante, no es con el solo hecho que vaya a una secretaría y le establezcan ya la fecha cierta, no, como lo vimos, debemos de traer, podemos tener fecha cierta, puede ser, puede tener su eficacia jurídica ese comprobante, pero más allá de ello, oye, y cumplimos con lo del 69 para la materialidad, por lo cual debemos de ir con todos los documentos admiculatorios, mi estimado Jorge, para darle una eficacia jurídica plena y total a ese documento. Claudia, disculpe, estoy en la oficina y el ruido, aunque sí, ya lo fuimos ahí subsanando. Giovanni, buenos días, saludos a todos. Pues bueno, vemos que no hay más preguntas, nos vamos hacia abajo. ¿Qué hay del descuento en el concepto relacionado al folio fiscal de anticipo? Pues bueno, y bueno, aprovecho 2 preguntas más adicionales. Dice Berta, dijo el licenciado Martín que ya no es... Ok, Pedro, muchas gracias por compartir y actualizarnos en varios temas. Felicidades. Bueno,
Con esto doy cierre y bueno, básicamente es descuentos, devoluciones, todos estos temas, mi estimado Claudia, bueno, ya perdón, es que se va moviendo, tenemos que tenerlos bien detallados, insisto, debe de haber una compaginación en nuestro departamento contable, en nuestro departamento de auditoría, en nuestro departamento de facturación, puesto que muchas veces hay cancelaciones que en contabilidad no sabemos que existen, y ahí viene una de las diferencias. Entonces tenemos que conciliar al interior, si son descuentos, bonificaciones, rebajas, tener todos estos elementos y lo más importante, no lo que al fin del día lo que quiere establecer la propia autoridad. La propia autoridad lo único que está haciendo es detonando la información que le estamos alimentando y más allá de esa detonación, pues prácticamente lo que sucede básicamente es que con base en ello, pues nos está detonando esta serie de diferencias, por lo cual los invito a que tengamos esta correlación correspondiente. Pues bueno, siendo las 13 horas Ciudad de México, agradezco infinitamente que nos hayan acompañado. Espero que haya sido de utilidad esta plática y damos por cerrado esta plática y les deseo que tengan un extraordinario viernes.